La ¿Sí me escuchamos, escuchan? la vemos, ¿Sí? doctora. Sí, doctora, sí. Sí, Ok. muy bien. Vamos a empezar con la reunión. El doctor me pidió favor que viéramos un poquito de imágenes de mama, ¿verdad? Yo sé que pues ustedes se enfocan y lo que más quieren ver obviamente es cáncer. Sin embargo, yo creo que también vale la pena que les pueda explicar un poquito de qué es el BIRADS, de qué son las microcalcificaciones para ir paso a paso y ya luego pues entrar con mayor detalle a ya las lesiones malignas, ¿verdad? Entonces voy a empezar. No sé si se ve la imagen. Sí entra. Sí, la presentación ya la veo, doctor. Ok, bueno, esto pues no me voy a detener mucho. Ya ustedes pues saben los tipos histológicos que hay del cáncer. No me voy a detener en esto mayor tiempo. Eh, Usualmente el 80% de las neoplasias, de los carcinomas in situ. Doctora, Ajá, sí, dígame. modo presentación, pues, Bueno, para que se pueda ver mejor ahí. en presentación, Sí, ahí. ahí. Calidad. Ahí Gracias. está. Ok. Como les decía, pues los histológicos, el carcinoma in situ representa un 15 a un 30%, el carcinoma infiltrante de un 70 o un 85%, pues con todas las variables que ustedes pues ya conocen, ¿verdad? No me voy a detener mucho en esto. Obviamente, el autoexamen y la exploración física es lo que nos va a ayudar a la hora de la detección, ¿verdad? Realmente la exploración física nos ayuda a detectar tanto la patología benigna como la patología maligna. Y si a eso agregamos una mamografía más la exploración física, pues incrementamos a un 75% la sensibilidad. El autoexamen en pacientes que están comprendidas entre los 20 y los 39 años, pues debe ser mensual, de 40 o más mensual. El examen clínico cada 2 o 3 años. Después de arriba de los 40 años, pues un examen clínico ginecológico anual. Y obviamente en la edad comprendida de los 20 a los 39 años, pues no se hace mamografía, salvo cuando hay casos específicos de los que vamos a hablar más adelante. De los 40 años en adelante, pues la mamografía debe hacerse anual y actualmente en pacientes arriba de los 70 años puede usarse la mamografía en forma bimanual y combinar hacer un ultrasonido, o sea, digamos la mamo 2 años y un ultrasonido anual entre año que no se va a realizar la mamografía. Los métodos de estudio de la mama, el screening siempre va a seguir siendo la mamografía. Obviamente yo sé que en la gran mayoría de centros radiológicos pues ya no se utiliza la mamografía análoga, ¿verdad? Sino que ya todo ha sido convertido a mamografía digital, o bien, si no digital pura, a una análoga con digitalizador que ya nos cambia un poco la imagen. Obviamente vamos a seguir usando el ultrasonido y el ganglio centinela en algunos casos como screening diagnóstico. El screening, como ya les comentaba, la mamografía sigue siendo el gold estándar para el cáncer de mama. Los otros métodos que nos van a ayudar en el cáncer de mama, pues está el ultrasonido, la resonancia, el ganglio centinela, la elastografía y pues la tomosíntesis, que es lo más nuevo actualmente, ¿verdad? La mamografía, pues, es el método de imagen más importante en el
El área de aplicación, pues obviamente el screening o tamizaje, que es para la detección temprana del cáncer de mama en pacientes asintomáticas, y también nos va a ayudar a solucionar o como solución a un problema en pacientes sintomáticas que llegan, que se palpan un nódulo. Aquí es cuando nos sirve la mamografía como la solución de un problema, aunque muchas veces tampoco es que nos dé la solución al 100%, ¿verdad? La eficacia pues ya ha sido establecida por diferentes proyectos aleatorios, controlados. A nosotros Laszlo Tabar es pues como quien dice, nuestro máxima expresión de lo que es todo el estudio de la mama. Es quien más ha estudiado la mama. Y también se dice de que la mamografía de screening puede ayudarnos a disminuir la mortalidad por cáncer de mama en un 20 a un 40%. El screening, para las recomendaciones, iniciar a los 40 años, anuales o bianuales, como ya les había explicado anteriormente, combinarlo con la exploración física. Ya luego es la mejor calidad posible con proyecciones convencionales o bien si se necesitan proyecciones adicionales, y no se ha establecido aún la edad límite a la cual uno pueda dejarse de hacer una mamografía. Tiene una sensibilidad del 90%, aunque esto depende de varios factores. Y entre ellos también mucho tiene que ver la forma, o mejor dicho, el método que se utiliza, las técnicas que utilizan las técnicas de radiología a la hora de posicionar la mama. Tiene también mucho que ver la experiencia que tenga el radiólogo pues la exigencia que haya en el centro a la hora de realizar la mamografía, ¿verdad? La mamografía va a seguir siempre siendo altamente sensible para detectar microcalcificaciones, aunque también si son en acúmulos pueden verse con un ultrasonido, aunque esto es menos frecuente, ¿verdad? Uno las va a ver siempre en una mamografía. En una resonancia es muy difícil ver microcalcificaciones, aunque cuando estas se asocian a una masa, pues sí puede verse un poquito la ausencia de señal. Y pues entre los estudios de screening, cuando uno hace una mamografía entre un año y otro, la sensibilidad para que uno pueda detectar los carcinomas se hace evidente hasta en un 20 a un 35%. En la mamografía, ¿qué vamos a ver? Lesiones espiculadas, las calcificaciones para poder determinar si estas son pleomórficas, si son ductales, si son amorfas. También nos pueden ayudar para predecir las características del carcinoma, y también nos ayuda a detectar cambios sospechosos de malignidad, como son las distorsiones de la arquitectura mamaria o asimetrías focales, que van a necesitar métodos de imagen adicional. La especificidad de la mamografía pues va a depender mucho también del tipo de tejido que tenga la paciente. Obviamente no es lo mismo evaluar una mamografía de una paciente ya mayor que tiene reemplazo graso, puesto que las lesiones se van a hacer realmente pues muy fáciles de ver, mientras que en una paciente que tiene una mama densa pues es más difícil poder encontrar o caracterizar una lesión solo por mamografía. También nos va a ayudar a definir cuando una lesión pueda tener contenido graso, las calcificaciones típicas de los fibroadenomas o los ganglios. También nos ayuda a ver si estos están calcificados o si hay alteración en su morfología que nos hagan sospechar de alguna lesión. Y pues también para la evaluación de masas que presenten bordes circunscritos. Creo que también es importante que todos conozcamos que hay diferentes patrones de la distribución del tejido mamario. Entonces, según la Sociedad Americana de Radiología, tenemos 4 patrones que se deben de describir cuando uno hace la interpretación de una mamografía.
El patrón ACRA es una mama donde hay de un 0 a un 25% de tejido glandular. El patrón ACRB es un patrón de una mujer pues más joven y la distribución o la cantidad de tejido mamario va a estar comprendido entre un 25 a un 50%. El patrón ACRC es un patrón heterogéneamente denso que va a necesitar hacer un estudio adicional como lo es el ultrasonido. Y el patrón ACRD es el patrón denso completamente, es aquella mamografía que ustedes van a ver que es blanca y que no permite definir si hay o no hay lesión y que debe de ir a ultrasonido. En Estados Unidos, pacientes que tienen patrones ACRD usualmente no van a ultrasonido, sino que van de una vez dirigidas hacia una resonancia magnética. Este es un ejemplo de mamas con reemplazo graso, un patrón ACRA. Esta es una proyección cráneo-caudal y esta es la proyección medio-lateral oblicua. Algo que es muy importante, que obviamente pues ustedes no, pero nosotros como radiólogos sí tenemos la obligación de evaluar que cuando la mamografía sea tomada en las proyecciones medio oblicuolaterales esté incluido todo lo que es el pectoral para poder evaluar si hay anormalidades a nivel de las axilas y que en las craneocaudales también esté incluida parte del músculo, porque muchas veces cuando las mamografías se cortan puede que existan lesiones muy posteriores a la zona C que puedan pasar desapercibidas. Esta es un ejemplo, obviamente es una mama con patrón ACRB, es una mama, digamos, en una paciente de unos 45, 50 años, y esta ya es un patrón ACRD o muy denso. Acá esta es otra imagen donde ustedes pueden ver que esta es una mamografía con un patrón ACRB, sin embargo, tiene una imagen nodular hacia el cuadrante superior externo, que en una magnificación, que son de las proyecciones que uno debe de evaluar si se van a hacer proyecciones adicionales, se define un poco mejor. Este es un ejemplo de una paciente con mamas densas, que obviamente en la mamografía, pues ustedes pueden darse cuenta, no se ve mayor cosa por la misma densidad que tiene el tejido, y si nosotros venimos y dejamos esta paciente, hay que hacerle ultrasonido. Cuando uno ve esto, uno indica un ultrasonido mamario. Desafortunadamente acá en Guatemala pasa mucho de que solo mandan la mamografía, uno hace el informe, pero a veces los tratantes no mandan de vuelta a la paciente para el complemento con el ultrasonido, o bien la paciente se le olvida y pues ya no llega, ¿verdad? Esta era la paciente que les estaba enseñando. Lo único que llama la atención en este estudio es en la medio lateral oblicua, pues no vemos mayor cosa, sino solo el tejido mamario, que a cosa densa, y que si nos vamos, no sé si se dan cuenta, donde tengo la cabecita de flecha, se ve a lo lejos, no muy bien, una imagen que obviamente cuando uno le hace el ultrasonido, pues es una imagen de aspecto sólido, de bordes completamente irregulares, es más alta que ancha y que está localizada hacia la hora 12 de la mama izquierda, y pues resultó ser un carcinoma ductal. Este es otro ejemplo de mamas densas que cuando se hace el ultrasonido, pues ustedes pueden darse cuenta que se evidencian imágenes circulares anecogénicas que corresponden a quistes simples. Este es otro paciente, esta es una
esta digamos que fue una proyección con magnificación de lo que es la región del cuadrante superior externo y que se incluía también un poquito de lo que era la cola mamaria, porque llamaba la atención esta pequeña imagen nodular de bordes irregulares hacia el cuadrante superior externo. Acá ustedes pueden ver una magnificación de la lesión. No son muy especulados, sin embargo, ustedes ven que no es del todo parejita parejo el borde de dicha lesión, ¿verdad? La paciente aparte también ya tenía calcificaciones pues de tipo vascular. Obviamente esta paciente se biopsió, ustedes pueden ver la aguja, se le colocó un arpón, la paciente fue llevada a sala y la lesión justo estaba hacia la hora 1, cercano a la cola mamaria y era un carcinoma ductal in situ. Antes de seguir con la presentación, también quiero, no sé, ustedes van a ver o en los informes de mamografía y de ultrasonido y también de resonancia, van a ver que el radiólogo o la gran mayoría de los radiólogos damos una clasificación que ustedes dicen clasificación BIRADS. Muchas veces dicen, bueno, ¿y qué es el BIRADS? No, que yo digo que ustedes sí lo han de saber. Pero el BIRADS es un sistema diseñado para estandarizar los reportes mamográficos y así reducir la confusión en las interpretaciones y facilitar el control posterior de los mismos. Esto viene desde el año 2003, sin embargo, lleva sufriendo ya sí. Actualmente estamos en el BIRAD 5, que ha hecho muchas modificaciones, que ha incluido algunas cosas que antes estaban como clasificación BIRAD 3, ahora ya solo las pasan a BIRAD 2, BIRAD 4, o si ya uno como radiólogo se debe de animar a decir, no, este es un BIRAD 5 o un 4, un A, un B, un C. Ahorita vamos a ver las categorías que existen, ¿verdad? El BIRAD 0 es un estudio que es incompleto y que necesita imágenes adicionales o comparación con estudios previos. Una mamografía, digamos, cuando se trabaja en equipo, que está la unidad de mama y está el radiólogo que ve mama, está el oncólogo, el mastólogo, el ginecólogo que también solo se va a dedicar a ver mama, el que hace la intervención. Se dice que un estudio mamográfico o sonográfico no debe de pasar más de 30 días con un BIRAD 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos 30 días, un margen de 30 días para que esa paciente se le realicen los estudios que hagan falta o bien la paciente traiga los estudios y podamos comparar y dar una nueva categoría de BIRADs. El BIRADS 1 es una mama normal donde no hay ningún hallazgo patológico. El BIRADS 2 es una categoría que incluye hallazgos benignos. Estamos hablando que acá se incluyen los fibroadenomas, los lipomas, los quistes, las calcificaciones de tipo vascular, las calcificaciones por necrosis grasa o por fibroadenomas calcificados, las calcificaciones de leche. Esto es un BIRADS 2 ¿qué va a ser? Hallazgos benignos que únicamente necesitan un nuevo control en un año. BIRADS 3, hallazgos probablemente benignos con un seguimiento a corto plazo. Anteriormente se daba BIRADS 3 a las microcalcificaciones. En el nuevo BIRADS ya las microcalcificaciones deben catalogarse como 4B, 4C o 5. Ya no podemos catalogar a las microcalcificaciones en un BIRADS 3. Podemos dejar únicamente en un BIRADS 3 pacientes con algún nódulo que los vemos ahorita por primera vez y que necesitamos hacerle un seguimiento a corto plazo, estoy hablando no más de 4 meses. Y creo que algo me pasó. Okay.
Obviamente, pues los BRAF 3, hay una, que era lo que yo les decía, que existía la discordancia entre los, esto da mucho a discordancia entre radiólogos, hasta en un 54 a un 70%, y por eso es que en el nuevo BRAF ya se cambia el 3 y se deja únicamente a ciertos estudios, ¿verdad? El BRAF 4 tiene 3 categorías. La A, con una sospecha baja de malignidad, con un valor predictivo positivo de un 6%. La B, una sospecha intermedia de un 15%. Y la C es una sospecha muy alta de que lo que estamos viendo sea una neoplasia. La categoría BRAF 4 usualmente, o no usualmente, el 100% de las veces, pues considera que la paciente debe ir a una biopsia. BRAF 5 es cuando por imagen estamos completamente seguros que es un cáncer de mama, y el BRAF 6 es cuando se realiza un estudio posterior a una biopsia y ya se tiene o sea, ya se sabe que lo que estamos viendo sí es un cáncer de mama. Usualmente el BRAF 6 se da en las pacientes que van a resonancia antes de ser operadas o en pacientes que van a recibir quimioterapia antes de la cirugía. Esto ya es cuando uno ve la lesión, la describe, uno en su conclusión va a decir categoría BRAF 6, porque nosotros ya obviamente tenemos un diagnóstico histopatológico. Después de esto, pues vamos a pasar rápidamente a evaluar las calcificaciones, donde en la mamografía pues tenemos que definir si estas son redondas, si son gruesas, si son finas, qué trayecto tienen, el tamaño, la densidad. Porque es cierto que todas van a tener una alta densidad, sin embargo, algunas pueden tener algún centro radiolúcido, como son las microcalcificaciones amorfas. La distribución, lineales, agrupadas, segmentarias, también nos puede ayudar a definir si estas microcalcificaciones pueden ser o no sospechosas de malignidad. Obviamente acá podemos ver, esta es una calcificación benigna, puntiforme, gruesa. Estas otras pues son las calcificaciones que siguen puramente el trayecto de tipo vascular. Otras calcificaciones que estas son que ustedes pueden ver que en la mamografía nosotros describimos como calcificaciones gruesas, difusas y que sean secundarias a adenosis, ¿verdad? Son las clásicas. Estas ya son otro tipo de calcificaciones como más de leche, que también son calcificaciones benignas, y estas que son como más lineales, que son ductales porque siguen el trayecto del conducto. Esta es otra, en esta, no sé si voy a darle para que la puedan ver. Lo que quería era enseñar esta calcificación gruesa como en palomita de maíz, y ustedes pueden ver estas otras más chiquitas que, a pesar de ser una mama densa, cuando uno mira la calcificación así en palomita de maíz, pues uno hace que uno sospeche de un fibroadenoma que ya viene en involución o calcificado, ¿verdad? Estas son las calcificaciones pues que sí nos deberían de preocupar. Este es pues está ocupando casi que un cuarto de cuadrante. Ustedes pueden ver cómo es la distribución, no son unas calcificaciones que estén como agrupaditas solo en un lugar, sino que son bastante extensas, incluso un poco ramificadas. Y estas otras que también, como son más lineales, que también pues son calcificaciones sospechosas. Estas otras son calcificaciones benignas,
Y si se dan cuenta, acá hay otro ejemplo, que esta sí constituye un acúmulo de microcalcificaciones. Obviamente acá se define mejor porque tenemos que esta es una magnificación, ¿verdad? No es la mamografía, la mamografía normal. Este, como ustedes pueden ver, es un nódulo con calcificaciones gruesas en el interior y esta no es más que una pieza postquirúrgica. Esto es, la paciente se marca con el arpón, va a sala y luego nos traen la pieza para poder confirmar que las microcalcificaciones sí fueron extraídas, ¿verdad? Son las que ya les había enseñado anteriormente, que esta es la pieza postquirúrgica y esta era la pieza antes de la cirugía. Las calcificaciones amorfas pues son pequeñas, menores de 5 milímetros, también pueden ser irregulares, pero estas se van a diferenciar de las lineales porque son un poquito más densas, aunque muchas veces los bordes son difíciles de diferenciar porque tienen una característica que es muy similar a la del tejido mamario. Este es un ejemplo de unas calcificaciones amorfas y luego pueden ustedes, acá están las calcificaciones y pueden observar cómo esta paciente iba a ir a sala y lleva ya colocado el arpón. O sea, ya está la pieza fuera. Las calcificaciones gruesas pues son las que yo les decía que son de aspecto benigno, pueden ser irregulares en su tamaño, pero sin embargo son mayores a 0.5 milímetros, siempre se van a asociar a patologías benignas y es muy raro los casos de malignidad, aunque muchas veces han sido reportadas hasta en un 20%. Esta les voy a dar la magnificación de las microcalcificaciones que son sospechosas, es apenas un pequeño acúmulo, estas son microcalcificaciones amorfas. Y la paciente es la pieza quirúrgica ya luego de con el arpón puesto, porque toda paciente que tiene microcalcificaciones debe de ir a colocación de un arpón para que cuando el cirujano entre, pues esté seguro de qué es lo que va a ir a quitar, ¿verdad? Esto ya lo habíamos hablado, lo del BRAF 3. Y ahora entramos pues ya de lleno a las lesiones benignas que pueden en lesiones no proliferativas, como lo es la enfermedad fibroquística, y lesiones proliferativas que contemplan la hiperplasia, las lesiones esclerosantes localizadas, la ectasia ductal, necrosis grasa, fibroadenomas, los tumores filoides, el papiloma y un adenoma del pezón. Las características de las lesiones benignas, usualmente estas van a tener bordes definidos, siempre van a tener un crecimiento en el eje axial o paralelo, tienen poca o nula vascularidad al Doppler color y usualmente van a presentar mínima o hay sombra sónica posterior. Esta es una lesión que ustedes pueden verle, es bien redondita, los bordes bien definidos y en el ultrasonido se ve como una lesión hipoecogénica al estroma mamario de bordes definidos, un cachito lobulado aquí hacia la cola. Este es otro fibroadenoma. Este sí ya muestra un poquito más de bilobulación. Acá está la sombra sónica que les había dicho anteriormente que también puede presentarse. Y este también es otro ejemplo de un fibroadenoma. Todos los bordes son completamente lobulados. Muchas veces cuando uno mira las lesiones en el ultrasonido y ve que una lesión tiene un borde lobulado, está en la obligación de ver todos los bordes, porque muchas veces ese pequeño bordecito al cual no le pusimos atención es lo que hace la diferencia en que sea una lesión benigna o una lesión maligna. A veces los tumores filoides pueden comportarse como lesiones muy lobuladas.
Pues obviamente es cuando uno coloca el Doppler color. Si ustedes se dan cuenta, casi no tiene nada de vacuidad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o continuamos, no sé cuánto tiempo tenemos. Bueno, Sí, bueno, muchas doctora. Habló de la clasificación del estadio D, que era muy denso, que podíamos hacer ultrasonido, y decía que en Estados Unidos de una vez se iban a resonancia. así es. ¿Hacer la resonancia de una vez o con el ultrasonido nos quedamos tranquilos, digamos? Digamos de que depende del riesgo que tenga la paciente, ¿verdad, doctora? O sea, si tiene una historia de genética o de una carga familiar de cáncer de mama muy alta, yo la mandaría a resonancia. En Estados Unidos, obviamente, todo lo mandan a resonancia. Uno, por la densidad y dos, por la cantidad de demandas que hay. Entonces, usualmente por eso es que ellos refieren las mamas densas y las mandan de una vez a resonancia. Sin embargo, si usted ve unas mamas densas, se le puede hacer un ultrasonido, un buen ultrasonido, creo que nos va a ayudar mucho, y ya después de eso, pues pensar en ver si se le hace o no una resonancia, si nos quedara la duda con el ultrasonido. Ok, muchas gracias. Esta es otra imagen de los fibroadenomas. Pueden ustedes ver cómo tiene las clasificaciones gruesas en el interior y más hacia la periferia, y ustedes pueden verle el componente lobular. Lo otro que les decía, que las lesiones, usualmente las lesiones benignas, van a ser anchas y no altas, al contrario de lo que ocurre en las lesiones malignas, que vamos a ver en un ratito. También dentro de las patologías benignas, ustedes tienen que considerar pues las mastitis o los abscesos mamarios, que usualmente ocurren en pacientes que están en el puerperio, aunque puede darse en mujeres que no están en el puerperio, pero usualmente se van a asociar a ectasia ductal. Entonces, si hay una mastitis, hay que enviar a la paciente a hacer un ultrasonido, y posterior a haber terminado el tratamiento antibiótico, 2 semanas después de haber terminado el tratamiento antibiótico, esa paciente debe de regresar a otro ultrasonido para evaluar la evolución. Este es un ejemplo de una mastitis. Pueden ustedes ver cómo se ve completamente anecogénico, hay edema de tejidos blandos, hay aumento de la vascularidad al Doppler color por el proceso inflamatorio. Los lipomas, que usualmente pues, son más fáciles de ver en el ultrasonido, como lesiones nodulares hiperecogénicas bien definidas. El papiloma intraductal, este es un caso muy bonito donde ustedes pueden ver el ducto, el cual se encuentra dilatado, pero en lugar de ver ese conducto completamente anecogénico, pueden ver que hay una lesión de menor ecogenicidad que está dentro del conducto, que tiene un poquito de vascularidad al Doppler color, y que en el acercamiento pues está muy cerquita de lo que sería el pezón, ¿verdad? Esta es una ectasia ductal. Como pueden ustedes ver, el conducto completamente dilatado. Obviamente tiene un poquito de ecos en el interior, pero pues se deja como una ectasia ductal simple. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos el ultrasonido, cuando nosotros vemos que hayan muchos microquistes en un solo lugar, porque estos microquistes
pueden desarrollarse un cáncer de mama. Entonces, estas pacientes sí deben de ir a ultrasonido cada 3 o 4 meses, por lo menos durante 2 años, evaluar que esto esté estable y entonces ya dejarlo una vez cada 6 meses, otros 2 años y posteriormente ya la dejamos con un control anual. Este es otro ejemplo de ectasias ductales. Este es un ejemplo en mamografía. Pueden ustedes observar cómo se ve completamente lucente las lesiones. Cuando ustedes ven lesiones lucentes, piensen primero en grasa, ¿verdad? Esta es una masa de bordes bien definidos también en la mamografía y que corresponde únicamente a un quiste simple, que lo vamos a ver anecogénico en el ultrasonido y su sombra sónica posterior, y pueden observar que tiene los contornos bien definidos. Esta es una mamografía donde ustedes pueden ver que hacia el cuadrante superior externo hay una lesión de mayor densidad de bordes completamente espiculados. Ese es un acercamiento. Si se dan cuenta, ya en el acercamiento y en la magnificación, la lesión tiene los bordes espiculados, distorsiona un poquito la arquitectura del tejido mamario adyacente y tiene ya microcalcificaciones en el interior. Hay que también tener cuidado porque en la mamografía pueden haber cambios dependiendo de la cantidad de hormonas que hayan, ¿verdad? Podemos ver cómo esta es una mamografía de una paciente antes de embarazarse y cómo cambia y el tejido mamario se hace mucho más denso ya durante el periodo de la lactancia. Estos son algunos cambios en el ultrasonido que podemos ver y van a ver obviamente dilatación ductal y la ecogenicidad del tejido mamario pues se va a hacer mayor, va a ser como que si ustedes estuvieran viendo un montón de lluviecita, así se ve cuando hay cambios por lactancia. Esta paciente es una paciente que tiene una mastopatía diabética. Muchas veces podemos ver lesiones con calcificaciones y corresponder únicamente a cambios, a enfermedades de la colágena. Lo que son las colagenopatías nos pueden tender a dar también muchos ganglios inflamados y que los ganglios no sean más que la consecuencia o la reacción de la colagenopatía y no quiere decir que la paciente tenga un cáncer de mama, ¿verdad? Esta es una lesión, un tumor desmoide. Pueden cuenta porque era que les decía yo que es bien importante incluir la zona del pectoral, porque muchas veces las lesiones pueden estar tan atrás que si no se hace una buena toma radiológica, la lesión puede pasar desapercibida. El ultrasonido, pues obviamente lo que nos va a servir es para el diagnóstico de lesiones quísticas, para caracterizar masas o lesiones que ya fueron evaluadas, pero de manera incompleta por mamografía, para caracterizar masas palpables que se oscurecen por el tejido mamario adyacente y para guía de biopsias percutaneas. Este es un ejemplo de un amartoma. Y este es un tumor filoides en una paciente joven y pueden ustedes ver cómo hay aumento de la ecogenicidad del estroma mamario. Estos son ejemplos de pacientes. Esta es una paciente que tenía un quiste simple, pero aparte se veía la lesión quística y más para atrás tenía esta imagen que si uno la mira a simple vista puede decir, bueno, pero sí tiene los bordes regulares. Sin embargo, no es del todo regular y la paciente fue y se le hizo ultrasonido, llevada a biopsia y resultó ser un cáncer medular.
Por mamografía, ¿cómo pueden ustedes evaluar que existen masas de bordes pues mal definidos? Estas pues obviamente son sospechosas y debe de hacerse un complemento con ultrasonido. Claro, antes de ir al ultrasonido, el radiólogo pues tiene que hacerle un cono de magnificación, una compresión para ver si esto es real o si no es real, ¿verdad? Esto es la misma imagen vista en el ultrasonido como una lesión anecogénica de bordes completamente irregulares y con sombra lateral. Este es otro caso de una paciente con una masa palpable en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, donde ustedes pueden ver el marcador. Acá se ve la lesión completamente espiculada. Esta es la toma de la cráneo caudal y esta es la magnificación donde ustedes pueden darse cuenta cómo la lesión es completamente de bordes espiculados y en el ultrasonido, si ustedes se dan cuenta, la lesión es más alta que ancha, distorsiona obviamente la arquitectura mamaria y son definidos como habíamos visto las lesiones anteriores. Este es otro ejemplo de una lesión que, como les vuelvo a decir, está bien posterior y en el ultrasonido se ve el carcinoma de la mama ahora. Este es un ejemplo de un cáncer lobular hacia la hora 12 de la mama. Se ve esta zona, no es como que muy bien definida en la mamografía porque la paciente pues tiene una mama densa, ¿verdad? Sin embargo, se hace ultrasonido y en el ultrasonido ustedes pueden ver la lesión de bordes irregulares y obviamente esta paciente se llevó a biopsia. Este es otro ejemplo. Vean cómo se mira el nodulito en la proyección craneocaudal de la mamo y en la magnificación, cómo pueden ustedes ver que el nódulo es completamente de bordes irregulares. La paciente se le coloca el tapón para poder ir a sala de operaciones. Doctora, Ajá. muy buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que tengo como un poquito de duda. Ajá. Bueno, si no me queda duda que las lesiones espiculadas muy probablemente sean malignas, pero todavía tengo como un poquito de problema en diferenciar una lesión con forma de palomita de maíz, que imagino que son como un poquito más redondeados que la lesión especulada. No sé si ahorita le voy a mover un poquito para atrás para enseñársela en la mamografía. Y la otra sería, los quistes se miran radio opacos. No, los quistes van a ser negritos, negritos, negritos completamente en el ultrasonido. O sea, si usted ve una lesión en el ultrasonido así negrita o anecogénica, como nosotros la llamamos, ese es un quiste, ¿verdad? Y en la mamografía, en la mamografía, los quistes los vamos a ver más radiopacos, o sea, como más blancos. Así los vamos a ver. Esta le voy a enseñar en la mamo. Ya está habilitada nuevamente legalmente, con todas las SAT, con todos los... Voy a regresar un poquito para enseñarle la... Es que aquí, no sé si puedo hacer esto acá. Esta es la palomita de maíz. Mire, doctora. Esta es una calcificación muy gruesa, como que usted estuviera viendo la forma del poporopo. Pero dentro, si usted lo pone el poporopo y se hace en la imaginación el poporopo así, esto es un fibroadenoma. No sé si ahí está claro, más claro ahora. Y como usted puede ver, es radiopaco, ¿verdad? Voy a adelantarme a donde íbamos a la resonancia.
Bueno, ahora vamos pues a la resonancia magnética, ¿verdad? ¿Cuáles son las indicaciones para hacer resonancia magnética? Obviamente, el estadiaje para diferenciar tejido cicatrizal de una recurrencia tumoral. Cuando hay ganglios que son de un primario que no es conocido, para la valoración de prótesis, y cuando la mamografía es dudosa en el diagnóstico, ¿verdad? Y que ya la paciente también fue a un ultrasonido y que no es concluyente. Obviamente, pues acá vamos a tener que en la resonancia vamos a poder pues tener una mejor vista de todo lo que es la glándula mamaria. También se puede evaluar si hay lesión o afección costal, ¿verdad? Obviamente son planos axiales y planos sagitales, y también se puede hacer solo un corte coronal como para poder tener una mejor definición si hay afección costal. Estas son los diferentes tipos de secuencias. Usamos una secuencia T1, que es la que nos va a servir para ver la anatomía, y la secuencia T2, que es la que nos ayuda a distinguir si hay una lesión benigna o maligna, ¿verdad? Este ya es otro, los cortes que les había mostrado anteriormente son cortes axiales, este ya es un corte sagital, es como viendo la mama de lado, de adentro para afuera, y que nos puede dar una mejor definición de todo lo que es la pared costal. En la resonancia, pues lo que nos va a ayudar es el comportamiento que tiene la lesión. Cuando nosotros inyectamos medio de contraste, la lesión va a presentar cierto comportamiento en lo que es el lavado del medio de contraste, como lo que ocurre en la tomografía. De la misma forma ocurre acá en la resonancia magnética. Entonces se hacen tomas seguidas desde el primer minuto hasta los 10 minutos, si uno quiere ya una etapa más tardía, entonces podemos hacer una nueva secuencia, digamos, a los 10 minutos, pero usualmente uno hace las curvas entre el minuto 1 y el minuto 5, y dependiendo del comportamiento de la curva, podemos definir si una lesión tiene un comportamiento benigno o un comportamiento maligno. Hay 3 tipos de curvas. Uno, la tipo 2 y la tipo 3. Usualmente las lesiones benignas van a presentar una curva tipo 1, y las lesiones 2 y 3 van a presentar una curva tipo 2 o tipo 3. Esta es pues aquí tienen todo el estudio, como en la magnificación de la mamografía. Aquí es magnificación con compresión. Pueden ustedes evaluar cómo se ve el nódulo espiculado. En el ultrasonido puede ver que el nódulo es hipoecogénico, tiene bordes no del todo regulares. Cuando se lleva a la paciente en la secuencia T1, se visualiza como una lesión de comportamiento hiperintenso. En la secuencia con gadolíneo prende mucho, y eso hace sospechar de que es una lesión maligna. Obviamente, en la resonancia magnética también nos puede ayudar para hacer biopsias que no son factibles vía mamografía o bien vía ultrasonido. Nos ayuda mucho en pacientes que han sido operadas, que se necesita evaluar, porque por mamografía pues yo puedo decir que aquí hay una asimetría que puede corresponder a una cicatriz quirúrgica. Sin embargo, cuando yo hago una proyección cráneo-caudal, vuelvo a ver que la distorsión de la arquitectura mamaria es mayor.
Esta paciente es llevada a resonancia y efectivamente lo que nosotros estamos viendo en mamografía corresponde únicamente a tejido cicatrizal. También les tengo que decir que una paciente debe de ir a mamografía, a resonancia magnética, por lo menos 6 meses después de haber sido operada. No se recomienda antes porque el tejido, digamos, que está que tiene la cirugía muy reciente, puede absorber mucho el medio de contraste y puede confundirse con una, que nosotros podamos decir, miren, es una recidiva tumoral y únicamente corresponder a fibrosis. Por eso es aconsejable que una paciente vaya a una resonancia magnética 6 meses después de cirugía y 18 meses después de la radioterapia. Pero usted no recomienda de siempre realizar una resonancia. No. Lo que pasa es de que, digamos que usted tiene su paciente que no tiene mastectomía, sino que lo que le hicieron fue solo una cuadrantectomía y ya recibió quimio y ya recibió radio, ¿verdad? Y la paciente va para su control mamográfico. Nosotros usualmente, y yo creo que ustedes también lo hacen, a la paciente, no sé, creo que al año ustedes la mandan de operada y de haber terminado todo el tratamiento, ustedes la envían para una mamografía control. O sea, el método, o sea, la secuencia o la lógica va, primero hacemos mamografía junto con un ultrasonido. Eso sería lo ideal, hacer las dos cosas para poder ver que, porque en la mamografía yo voy a verle que tiene la distorsión de la arquitectura mamaria, pero si yo la paso al ultrasonido, ya puedo definir si solo es distorsión por una cicatriz o bien si hay sospecha de que hay algo. Cuando hay sospecha de que hay algo más, es cuando esa paciente debe de ir a una resonancia magnética. No quiere decir de que a toda la que operaron tiene que ir a una resonancia, ¿verdad? No sé si aclaré la duda. Y la otra duda es en la imagen que mostró de la resonancia, en esta exactamente esa imagen, las mamás se ven como que tal vez estuvieran presionadas, así eran. Bueno, lo que pasa es de que en la bobina de la resonancia, cuando usted entra, pues va a ser una bobina, y la resonancia se hace con la paciente boca abajo. Entonces, la mama va a entrar en la bobina que nosotros le llamamos, o la antena, y la mama va suspensa, ¿verdad? Dentro de la bobina. Usted acá la mira como rara, pero lo que tiene de raro es que esta es la mama sana y esta es la mama posoperada, ¿verdad? Entonces, por eso es que usted ve como que esa asimetría le llamamos nosotros, que la derecha va a ser más chiquita que la izquierda por el cambio posquirúrgico, ¿verdad? Gracias. Este es otro ejemplo de, acá no necesitan, acá se mira la gran lesión, ¿verdad? Por ultrasonido pueden ustedes ver que tiene sombra, aunque esta lesión en el ultrasonido presenta bordes parcialmente definidos, ¿verdad? O bien circunscritos. La paciente, obviamente, esa paciente se le hizo biopsia y se le dejó un marcador. Ustedes pueden ver que la lesión es esta y dentro de la lesión hay esta ausencia de sangre. Eso es el marcador que dejó el cirujano colocado para el marcaje. Esta es una resonancia de una paciente que recibió adyuvancia. Entonces pueden ver, esta es la lesión al inicio. Luego pueden ver
Esto es como cuando iba a empezar el segundo ciclo de la quimioterapia, ya la lesión ha bajado de tamaño y esta ya es en un quinto, cuarto, me acuerdo, de la quimio, donde ya si ustedes ven la lesión casi ha desaparecido, ¿verdad? Entonces también la resonancia se usa mucho para evaluar la respuesta que va a tener la quimioterapia en ciertos tipos de cáncer, ¿verdad? Se dice de que si cuando se hace la primera resonancia se da el ciclo de quimioterapia y se vuelve a hacer una resonancia magnética, la lesión disminuyó más de un 30 o un 40%, quiere decir que la quimio sí va a funcionar, ¿verdad? Y pues, ¿hacia dónde vamos? Así le digo yo. Actualmente, pues ya tenemos la tomosíntesis. Aquí en Guatemala, pues la tomosíntesis solo la tiene Multimédica, pero la verdad es que la tomosíntesis ayuda mucho a la hora de definir nódulos en una mamografía. Que se miran parcialmente, que cuando uno hace la toma de tomosíntesis ya se ve perfectamente o se logra diferenciar perfectamente las características del nódulo, ¿verdad? Esta pues fue aprobada en el año 2000 por la FDA, después en el 2000 aprobó la FDA la mamo digital y en el 2011 aprueba para uso de tamizaje, ya empezó la tomosíntesis, aunque tardó mucho en salir al mercado, ¿verdad? Es una herramienta complementaria de la mamografía digital que lo que hace son cortes milimétricos en 3D de la mama, de toda la mama, y obviamente en esos, cuando se incluyen todos los cortes, pues vamos a tener una mejor definición y reconstrucción de los nódulos que en una mamografía normal pues no se ven tan claros, ¿verdad? Las ventajas es que sí, pues nos van a dar una mejor definición del tamaño, nos va a ayudar mucho cuando vemos asimetrías mamarias, en las distorsiones de la arquitectura mamaria, en las mamas densas ayuda mucho porque define mejor el contorno de las lesiones, aumenta el valor predictivo positivo cuando uno recomienda la biopsia, porque si uno por tomosíntesis ve muy bien el nódulo y dice, y uno indica la biopsia porque la sospecha es muy alta, con la tomosíntesis sabemos que se va a más de un 80% el que pueda esto ser una lesión maligna, ¿verdad? Pues por si puede detectar hasta un 40% más de cáncer que la mamografía digital por sí sola, ¿verdad? Ustedes pueden ver cómo ya es el corte de tomosíntesis, cómo se define esta asimetría que en la mama pues no era tan obvia, ¿verdad? Ustedes pueden ver que el nódulo acá se define, pero la parte posterior no es tan claro. Sin embargo, cuando le hacen la tomosíntesis, vean cómo cambia ¿cómo les dijera yo? La nitidez con que se definen las lesiones, ¿verdad? Ustedes pueden ver que acá se mira ahí como que discretamente, sin embargo, ya en la tomosíntesis se define un poquito mejor este nódulo, ¿verdad? Este es otro ejemplo de la tomosíntesis. Vean cómo se logra definir perfectamente las microcalcificaciones y toda la lesión de todo esto. Y si ustedes se dan cuenta, hasta se puede ver cómo tiene el componente hacia el ducto mamario. La desventaja, pues obviamente es que sí es más cara que la mamografía normal y obviamente pues involucra más tiempo del radiólogo
Obviamente no todos los radiólogos pueden ver tomosíntesis, se debe de tomar un curso especial para estar avalado, uno para ver tomosíntesis, tiene que tener uno más de 100 mamografías con tomosíntesis vista para que a uno le puedan dar su diplomita de que sí es apto para poder ver tomosíntesis, ¿verdad? Y bueno, pues la conclusión es que pues, la mamografía va a seguir siempre siendo el método inicial para el screening del cáncer de mama. Tiene una sensibilidad muy buena y una especificidad aceptable, pues los resultados van a ser mejores si hay exploración física y una buena historia clínica. Obviamente tiene que ver mucho la calidad, la experiencia del examinador o del radiólogo que la interpreta y también pues que haya también un buen control de la realización de la misma, ¿verdad? El ultrasonido y la resonancia magnética pues son métodos complementarios que tienen sus indicaciones específicas y pues queriéramos todos que todos pudieran ir a tomosíntesis, pero desafortunadamente es nuestra triste realidad que no, ¿verdad? Pues solo se los traigo, no sé, a ver qué piensan ustedes. Esta es una paciente que la vi esta semana. Es una paciente que en enero tiene 45 años. En enero le diagnosticaron un cáncer de mama hacia la hora 3 del reloj de la mama izquierda. La paciente fue llevada a un procedimiento quirúrgico de la cuadrantectomía o la lumpectomía, se hizo resección de ganglios. Los ganglios en su totalidad fueron negativos, no se hizo ganglio centinela, sino solo la resección. La lesión era una lesión muy chiquita de 1.5 centímetros. La paciente no tenía otro antecedente o factor de riesgo. La patología fue un carcinoma ductal, creo que me dijeron, con HER positivo. La paciente recibió ya 5 ciclos de quimioterapia y también estaba con terapia monoclonal. Sin embargo, decidieron no sé, de rutina, no sé o por qué, hacerle una resonancia de cuerpo completo, me imagino como complemento de su evaluación, ya ahorita que terminó los 5 ciclos. Entonces, pues llama la atención que en la resonancia le miran un foco hiperdenso, nodular, y entonces la envían para un ultrasonido. En el ultrasonido se le hace el ultrasonido y lo único que veo es una lesión isoecogénica de bordes muy bien definidos, bien posterior, pero la verdad era que no era concluyente. Entonces la paciente se refirió para hacer una resonancia magnética y poder evaluar bien qué era, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver que en la secuencia, podemos ver que la lesión es esta cosita, que es más alta que ancha. Obviamente está en el cuadrante interno, está muy lejos, digamos, de donde era el cáncer inicial, porque el cáncer inicial era en el cuadrante externo, pero está muy por delante, pero son milímetros, no llega pero ni al centímetro de lo que es el pectoral. En un este es el T1 y en el T2 se comporta como hipointensa, sigue hipointensa, se le hace una secuencia de difusión y en la difusión la lesión restringe y obviamente enriquece con el medio de contraste. Este es un acercamiento, ustedes pueden ver la lesión sigue acá. En la difusión, esta es la lesión, cómo restringe y
cuando uno le hace la curva de posgadolinio, cuando uno hace la curva, es una curva tipo 3, o sea, que viene, capta el medio de contraste muy rápido y luego hace el washout otra vez demasiado rápido y vuelve a absorber, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer, verdad? Porque igual para mí eso es una lesión sospechosa, puede ser un sincrónico porque apenas tiene 6 meses. Igual yo la dejé como un BRATS 4B, indicado pues hacer biopsia. Se platicó con el cirujano y pues considera de que no es maligna y que le va a hacer un ultrasonido en 2 meses y ver cómo se comporta la lesión. Pero no sé el doctor Castro, porque pues yo me quedé así como, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero no sé qué piensan ustedes de eso, ¿verdad? Porque Sí, como siempre es difícil, ¿verdad? Difícil a una paciente recién operada, decirle, te vamos a operar. exacto. Pero sí, la lesión ahí se ve y es lo correcto en ese momento sería operarla. Lo que pasa es que no está tan a la mano como para una biopsia, sino que casi ahí No, tendría que ir a sí, mastectomía. sí, cabalmente, me decía a mí el cirujano, mire, y usted le pone un arpón, entonces le dije, no, no, está demasiado atrás y no le voy a llegar, ¿verdad? No le llego. Y aparte, pues el riesgo de que le haga una perforacióncita al pulmón puede existir, ¿verdad? Entonces, no sé si realmente la como dijera yo, pues si la conducta es la adecuada o no. Yo creo que a veces lo que pasa aquí en Guate es que no hay como que comunicación, ¿verdad? Entonces, yo no sé si igual esta lesión, a pesar que el ultrasonido está muy bien hecho, el prequirúrgico, no sé si la lesión ya estaba. Entonces, eh, aquí es cuando a mí me deja como, eh, yo creería que a lo mejor si la paciente puede pagar, tal vez sí es importante hacerle una resonancia antes de llevar la sala y de empezar ya después con todo lo que sigue, ¿verdad? Para poder a lo mejor evitar este tipo de cosas, ¿verdad? Porque por el tiempo yo diría, bueno, es un sincrónico, no sé qué más, ¿verdad? Sí, no es que operarla, cuando la salí. Sí, sí, esa es la cosa, ¿verdad? De que realmente lo que a veces no tenemos nosotros es como que una comunicación como que el tratante con el radiólogo y a veces la paciente se va, a los no sé cuántos regresa por el estudio. Entonces, debería de como existir como que una unidad, la verdad, para poder tratar como que mejor a estas pacientes, ¿verdad? Así como se hace en México en nutrición, ¿verdad? El doctor Castro tiene esa escuela y allá pues así se hacía, ¿verdad? Y llegaba el de mama, el cirujano de mama, el doctor Medina, y llegaba el radiólogo y el patólogo y llegaban los oncos. Y entonces que había como que el mismo lenguaje, ¿verdad? Yo siento que acá pues es la realidad y triste, ¿verdad? Pero creo que sí pasa. Entonces, pues mi consejo para los jóvenes que se están formando es que tal vez sí exista pues una mejor comunicación, no solo con mama, ¿verdad? Sino con todos los demás tumores, cánceres que hay, de que exista una buena comunicación, ¿verdad? Doctora, una pregunta. Sí, diga. Me imagino que por lo posterior, que es la lesión, si hubiese tenido una mamografía, la lesión no hubiese sido vista. No, fíjese que no se ve.
Porque La paciente tiene una mama muy grande y se revisó la mamografía y en la mamo no se logra ver la lesión. Yo creo que puede ser porque sí está muy, muy posterior, ¿verdad? y Pero no puedo... lo otro que yo pensaría, bueno, pienso muchas cosas sobre este caso y entiendo y la entiendo a usted porque por un lado usted sabe, bueno, y lo que todos pensamos es que esto muy posiblemente es maligno, pero el cirujano se ha de sentir como comprometido porque Claro. al hacer una infraestadificación y entonces no hizo la cirugía completa que debía, si es que esto es sincrónico. Entonces, y entiendo el hecho de que usted quisiera, pero al mismo tiempo no puede meterse más allá. No. Por eso yo hice lo que pude y pues coloqué 4 horas, ¿verdad? Pero yo creo que esta paciente también posiblemente esté siendo manejada y espero por un oncólogo médico. Pues porque... yo eso espero, doctor. Y espero que digamos, porque digamos que quien mandó la resonancia de cuerpo como estadiaje fue el ginecólogo oncólogo, no un oncólogo médico, ¿verdad? Entonces, no le podría decir yo si realmente, pues yo supongo que tiene que tener un oncólogo, quien fue el que le dio el monoclonal y el tratamiento para el HER2 positivo, ¿verdad? Pero sí es difícil, ¿verdad? Y cuando usted menciona que fue realizada una resonancia magnética, o sea, una resonancia también pulmonar de tórax. Lo que pasa es que ahora aquí en Guatemala digamos que la paciente a mí no me llevó ni TAC de tórax ni nada, ¿verdad? No, yo creo que le hicieron la mamo, el ultra y la llevaron a cirugía. Así creo que fue la historia. Creo que esto que le hicieron fue para ver que no hubiese metástasis, pero que no usaron un PET, ¿verdad? Porque el PET de acá, creo que ahorita no sé si se están hasta haciendo o no se están haciendo PETs por todo lo que está pasando con la pandemia, entonces no sé si está viniendo el medio de contraste, el reactivo que se utiliza que viene de fuera. Entonces, ahora hay un estudio que se hace una resonancia completa de todo el cuerpo con secuencia difusión que nos ayuda como a identificar lesiones que también van a encender en el PET sin meter a la paciente a radiación, ¿verdad? O sea, en el hospital más o menos, ahí en centro médico lleva un año que se está empezando a hacer esto y hasta donde se ha visto la correlación que hay pues es bastante buena, ¿verdad? Entonces, por eso fue que creo que le mandaron a hacer a esa paciente el PET y ahí fue donde se vio la lesión.